Estimados alumnos, bienvenidos a una clase más de energía y procesos metabólicos. En esta ocasión, continuamos con una plática acerca de lípidos. En este caso nos vamos a enfocar en estudiar lo que es metabolismo de acilgliceroles y esfingolípidos. Recuerden que lo presenta su profesor Juan Antonio Garibay García. Como ya vimos anteriormente, los lípidos son biomoléculas que por sus características químicas van a ser insolubles en agua. ¿Sí? Algunos de estos están formados por ácidos grasos que obviamente van a tener diversas características, como por ejemplo van a presentar número par de átomos de carbono. ¿Ok? Dentro de estos ácidos grasos o lípidos tenemos a lo que son las grasas o triglicéridos, las ceras, fosfoglicéridos, esfingolípidos y lípidos no polares. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar en estudiar los triglicéridos. Recordemos que estos van a ser forma de almacenamiento, lo cual nos va a proporcionar energía química. Y a partir de esto nos va a ayudar en la síntesis de glucosa mediante la gluconeogénesis y por lo tanto la generación de energía. Para esto hay que recordar que los triglicéridos son ácidos grasos que van a estar compuestos por un grupo funcional denominado glicerol, que va a estar unido a tres ácidos grasos. Por lo tanto, se le va a llamar triglicéridos o triacilglicéridos. Recordemos que esos glicéridos van a estar componiendo lo que es el tejido adiposo, lo cual nos va a ayudar para proporcionar energía cuando existe un estado de estrés metabólico, principalmente cuando la glucosa en sangre disminuye. Bien, recordemos que para que los ácidos grasos, principalmente los triacilgliceroles, nos ayuden en la proporción de energía, una lipasa lo que va a hacer es degradar lo que es separar, mejor dicho, el glicerol de los ácidos grasos. Para esto se van a liberar el glicerol y los ácidos grasos, y los ácidos grasos nos van a ayudar en la proporción de acetilcoenzima A mediante la beta oxidación. Posteriormente el glicerol, mediante la sinasa de glicerol o glicerol sinasa, nos va a ayudar en la síntesis de glicerol 3-fosfato y por lo tanto la obtención de dihidroxiacetona-fosfato, lo cual, como se recordarán, nos va a ayudar en la síntesis de gliceraldehido 3-fosfato y posteriormente la síntesis de glucosa mediante la obtención de lo que es la ruta anabólica. Y el acetilcoenzima A obviamente nos va a ayudar en la síntesis en la generación del ciclo de Krebs, y posteriormente la generación de intermediarios metabólicos como el citrato, el alfa-cetoglutarato, malato, oxalacetato, entre otros, que nos van a ayudar a la síntesis de otros componentes, principalmente glucosa a partir de la gluconeogénesis. Sin embargo, ya que vimos todo lo que es el metabolismo de acilgliceroles, tenemos que revisar lo que es la biosíntesis de esos componentes. Para esto hay que recalcar que los acilgliceroles van a tener dos destinos principalmente, que es incorporación de triglicéridos para la formación de reserva energética y su incorporación a fosfolípidos para la formación de lípidos de membrana plasmática. Recordemos que los lípidos son primordiales para mantener la restauración de las membranas plasmáticas de los órganos. Para esto hay que partir de una molécula precursora. Esta molécula precursora va a ser el glicerol 3-fosfato o gliceraldehido 3-fosfato, la cual, como se puede ver en la imagen, va a ser el resultado de la metabolización o el catabolismo de la glucosa para la obtención de gliceraldehido 3-fosfato, o en su defecto el catabolismo de glicerol mediante la glicerol sinasa para la obtención de gliceraldehido 3-fosfato. Ahora bien, posteriormente este glicerol 3-fosfato nos va a ayudar a la síntesis de un componente que es primordial en la biosíntesis de estos componentes, que se llama ácido fosfatídico. A partir de este ácido fosfatídico nos va a ayudar a la síntesis de triacilgliceroles. También hay que destacar que componentes como el diacilglicerol o la dihidroxiacetona-fosfato, como ya vimos anteriormente,
nos va a ayudar en la síntesis de este ácido fosfatídico, que a su vez nos va a ayudar en la síntesis de fosfatidilinositol, entre otras moléculas que van a ser primordiales para lo que es la restauración de la membrana plasmática. Y bueno, y aquí tenemos cómo el gliceraldehído 3-fosfato, glicerol 3-fosfato, nos va a ayudar a la síntesis de ácido fosfatídico, que a su vez nos va a inducir la síntesis de un componente que se llama diacilglicerol. Algo que es muy importante es que este diacilglicerol va a ser la molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos. Entonces se le llama diacilglicerol, ¿sí? Di por la presencia de los dos ácidos grasos. Posteriormente, mediante otra reacción, un ácido graso se le une generando un triacilglicerol, o conocido como triacilglicérido o triglicérido. Sin embargo, vamos a ver a fondo este proceso metabólico. Para esto vamos a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que recordemos que es el producto de la metabolización del grupo glicerol de los triacilgliceroles. Posteriormente, esta dihidroxiacetona fosfato va a tener dos rutas. Una, formación de un intermediario metabólico que se llama acildihidroxiacetona fosfato para la generación de ácido lisofosfatídico. Y la otra, la más conocida, es que la dihidroxiacetona fosfato, mediante una deshidrogenasa de glicerol 3-fosfato, nos va a ayudar en la generación de glicerol 3-fosfato, para que posteriormente este compuesto, mediante la aciltransferasa del triacilglicerol, nos ayuda a la síntesis del ácido lisofosfatídico. Entonces, al final, el primer paso es la generación del ácido lisofosfatídico, que a su vez, este ácido lisofosfatídico, mediante una reacción metabólica, se convierte en ácido fosfatídico, en donde podemos ver que tiene el grupo glicerol, que está unido a un grupo fosfato, y que además tiene un ácido graso. Posteriormente, este ácido graso, ¿sí?, lo que va a hacer, ese ácido fosfatídico, lo que va a hacer es, mediante una fosfatasa, va a eliminar al grupo fosfato, generando un diacilglicerol. Para esto hay que recalcar que ya va a tener presente los dos ácidos grasos, por lo tanto se llama diacilglicerol. Y de aquí, de ese diacilglicerol, puede generarse la síntesis de otros fosfolípidos, como ya vimos anteriormente. También hay que destacar que una molécula que es el monoacilglicerol, en donde solamente un ácido graso va a estar unido al grupo glicerol, puede ayudarnos a la generación de diacilglicerol mediante la unión de un ácido graso y la acción de una enzima que se llama aciltransferasa. ¿Sí? Entonces, en este caso, el objetivo de esta imagen es que a partir del ácido lisofosfatídico, lo que va a hacer es ir eliminando el grupo fosfato para posteriormente unir dos ácidos grasos y que este ácido lisofosfatídico se convierta en un diacilglicerol. Y posteriormente, este diacilglicerol, una diacilglicerol transferasa, lo que va a hacer es quitar el grupo OH, y ante esta eliminación lo que va a hacer es agregar ni más ni menos que otro ácido graso para convertirse en un triacilglicerol o triglicérido. Ahora bien, hay que destacar que todas estas rutas metabólicas están reguladas, ¿sí?, principalmente por hormonas como es la insulina, la cual a su vez nos va a ayudar a que a partir de la glucosa se genere la generación de acetilcoenzima A. Y esta a su vez, la presencia de esta insulina nos va a ayudar a que a partir de la acetilcoenzima A se generen los cuerpos cetónicos, y que además a partir de esta acetilcoenzima A nos ayude a la generación de ácidos grasos y por lo tanto a la síntesis de triacilgliceroles. Esto hay que destacar que es cuando existen grandes cantidades de ácidos de glucosa, en lo que es el torrente sanguíneo.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando existen pocas cantidades de glucosa? Obviamente que ahí el páncreas nos va a ayudar en la segregación y la síntesis del glucagón. Obviamente el glucagón lo que va a hacer es inhibir este proceso metabólico de la generación de acetilcoenzima A, y además que el acetilcoenzima A se convierta, se genera en cuerpos cetónicos, perdón, y que además de la acetilcoenzima A se generen ácido graso y triacilgliceroles. Por lo tanto, vemos cómo la insulina va a activar la generación de ácidos grasos, triacilgliceroles y cuerpos cetónicos. Mientras que cuando exista una disminución de la glucosa en sangre, obviamente el glucagón lo que va a hacer es inhibir la generación de ácidos grasos, triacilgliceroles y cuerpos cetónicos. ¿Ok? Continuamos. Y obviamente a partir de estos triglicéridos, como ya vimos anteriormente, las lipasas los van a degradar y van a formar el glicerol y 3 ácidos grasos, los cuales nos van a ayudar en la síntesis de energía. Ahora bien, algo que es muy importante es que a partir de este glicerolípido o diacilglicerol vamos a poder sintetizar otros compuestos. Por ejemplo, este glicerolípido tiene aquí una X. Si en lugar de la X tuviera en este radical un hidrógeno, obviamente se iba a llamar diacilglicerol o 1,2-diacilglicerol. Si en esta X existiera un carbohidrato, como lo podemos ver aquí, sería un gliceroglicolípido. Mientras que si existiera un éster de fosfato, se llamaría glicerofosfolípido. Y eso nos va a ayudar en el siguiente tema. Los glicerofosfolípidos van a ser sustancias que van a tener diversas funciones. Por ejemplo, van a ser componentes de los alvéolos, es decir, van a actuar como surfactantes pulmonares. El surfactante pulmonar es una sustancia que se genera en lo que es la capa mucosa de los alvéolos, y esto va a permitir que exista un mejor funcionamiento en cuanto a digamos, el transporte de oxígeno. ¿Sí? También estos glicerofosfolípidos van a ser precursores de segundos mensajeros hormonales, y además van a actuar como factores activadores de plaquetas y nos van a ayudar en la síntesis de prostaglandinas, debido a que van a ser componentes de la membrana plasmática. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes, hay que destacar que los fosfolípidos están compuestos, como lo podemos ver en la imagen, por ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Sí? También se va a encontrar un grupo glicerol, un grupo fosfato y un grupo colina. Por eso siempre vemos en las imágenes que describen a la membrana plasmática como una bolita con una patita recta y una patita chueca. La patita chueca es la presencia del ácido insaturado, el ácido graso insaturado. Ahora, estos fosfolípidos los vamos a poder clasificar en dos tipos, que son glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Primero, hay que diferenciar a los glicerofosfolípidos de los esfingolípidos. Como podemos ver en la imagen, los glicerofosfolípidos van a estar compuestos de glicerol, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo hidroxilo o un grupo alcohol. Mientras los esfingolípidos van a tener un grupo esfingosina unido a un ácido graso, a un grupo fosfato y a un grupo colina. Mientras que los glicolípidos principalmente se van a dividir en esfingolípidos, que se van a tener un grupo esfingosina, un ácido graso y un mono u oligosacárido. Y dentro de estos fosfolípidos tenemos a lo que es la fosfatidilcolina, fosfatidiletodolamina, los plasmalógenos, fosfatidilcerina, eterfosfátidos, fosfatidilinositol, bifosfatidilglicerol, esfingomilina, ¿sí? Mientras que los glicolípidos vamos a tener los cerebrósidos, sulfátidos y gangliósidos. Ahora, en esta imagen
podemos ver cómo todas las moléculas, los fosfolípidos, van a partir estructuralmente de una molécula que es el ácido fosfatídico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo los glicerofosfolípidos van a tener el grupo glicerol, un grupo fosfato y dos ácidos grasos. ¿Sí? Y de esto se derivan moléculas como la fosfatidiletadolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y fosfatidilglicerol, que son componentes de la membrana plasmática. Mientras que los esfingolípidos van a ser moléculas principalmente caracterizadas por la presencia de esfingosina. También estos se van a dividir en esfingomielina, que van a tener un grupo colina en su estructura, los cuales estas moléculas van a estar componiendo lo que es las vainas de mielina en el sistema nervioso central. ¿Sí? Mientras que los cerebrósidos o glucolípidos van a tener un monosacárido y los gangliósidos van a tener uno o más carbohidratos en su estructura, como es glucosa, galactosa, ácido ciálico, entre otras moléculas. ¿Sí? Entonces, ya vimos que el ácido fosfatídico nos va a ayudar en la síntesis de los fosfolípidos de membrana plasmática. Para esto, el ácido fosfatídico nos va a ayudar a la generación de moléculas como la fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletadolamina, difosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, entre otras moléculas que van a ser componentes importantes de la membrana plasmática. Bueno, y aquí vemos cómo esa es una membrana plasmática en donde podemos ver cómo tanto en la parte del citosol como en la parte extracelular vamos a ver cómo se encuentran distribuidas la esfingomielina, algunos ácidos grasos, glicolípidos, fosfatidilcolina, colesterol, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, entre otras moléculas. Ahora, ¿por qué van a ser importantes los fosfolípidos de membrana celular? Hay que recordar que esos fosfolípidos van a poder servir como un sustrato para la síntesis de nuevos componentes. Por ejemplo, durante la respuesta inmune, estos van a participar como sustrato para la obtención de mediadores de la inflamación. Por ejemplo, lo que es la fosfolipasa, que es una enzima que va a degradar fosfolípidos, va a generar a partir de los fosfolípidos un componente que se llama ácido araquidónico. Posteriormente, este ácido araquidónico nos va a ayudar en la síntesis de lipoxigenasa y ciclooxigenasas. Mientras que la lipoxigenasa genera leucotrienos que van a ser intermediarios de la respuesta inmune, la ciclooxigenasa nos va a ayudar en la síntesis de endoperóxidos cíclicos llamados prostaglandinas como prostaglandina F2, prostaglandina D2, prostaglandina E2 y prostaglandina 12, también llamada como prostaciclina. También vamos a encontrar a una molécula que se llama tromboxano A2. Ese tromboxano va a participar como factor agregante de las plaquetas, mientras que las prostaglandinas nos va a ayudar en la síntesis, en lo que es la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Y esto obviamente nos va a ayudar en la generación de una respuesta inflamatoria. Ahora bien, algo muy importante es que esas ciclooxigenasas nos van a ayudar en la síntesis de estos compuestos, ¿ok? Para esto, como tú sabrás, existen fármacos como lo que es el ácido acetilsalicílico, que lo que va a hacer es inhibir a las ciclooxigenasas. Obviamente, la inhibición de estas ciclooxigenasas nos va a ayudar en la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿ok? ¿Y eso dónde lo vemos? Por ejemplo, en esta imagen vemos, este es un vaso sanguíneo normal y vemos células epiteliales. Las células epiteliales, cuando no existe ningún daño, van a sintetizar óxido nítrico y prostaciclinas, los cuales van a inhibir la formación de agregados plaquetarios. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando existe alguna
algún rompimiento de las células por parte de algún, no sé, alguna espina o alguna cortada o algo. Obviamente la ruptura de estas células nos va a ayudar, nos va a generar la liberación de tromboxano A2, ¿sí? Que este a su vez, como ya vimos anteriormente, va a inducir a que las plaquetas se agreguen y se forme un tapón plaquetario en el sitio de la lesión. Y es aquí donde se inicia lo que es la coagulación sanguínea, ¿sí? Ahora, los esfingolípidos son moléculas las cuales van a tener una molécula de esfingosina unido a un ácido graso. También aquí vemos en esta imagen cómo tiene una X. Si esta X fuera un grupo fosfocolina, se iba a llamar esfingomielina, mientras que si tuviera una glucosa en su estructura, iba a ser un glucolípido neutral o un glucosil cerebrósido. Si tuviera un di, tri o tetrasacárido, se iba a llamar lactosilceramida o globósido. Mientras que si tuviera un oligosacárido complejo, ¿sí?, se le denominaría gangliósido GM2. Ahora, esos esfingolípidos son componentes importantes de las membranas celulares del sistema nervioso. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros consumamos ácidos grasos de buena calidad, ¿sí? Y a partir de estos nos vamos a generar, por ejemplo, la esfingosina, la ceramida y la esfingomielina, ¿sí? También a partir de esas moléculas vemos cómo se genera lo que es la esfingomielina y el cerebrósido y el gangliósido. Y como podemos ver, voy a recalcar su atención en lo que es la cabeza, por así decirlo, del ácido graso, en donde vamos viendo cómo se va haciendo más compleja, desde tener un grupo fosfoetanolamina, un azúcar sencillo, hasta azúcares complejos, como por ejemplo lo es el gangliósido. Sí, mientras que la esfingosina pues es un grupo esfingosina únicamente, y la ceramida tiene un ácido graso nada más, ¿sí? Mientras que la esfingomielina tiene un grupo fosfocolina en su estructura. Ahora, estas moléculas han tenido mucha importancia en la actualidad debido a que se ha visto que son factores, digamos, que nos van a predisponer en enfermedades principalmente de tipo respiratorias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, existe, todos ustedes conocen lo que es el asma. El asma es cuando digamos, las vías aéreas tienen alguna complicación que lo que hace es se cierran las vías aéreas. Ahorita vamos a ver por qué. En este caso, en una célula de la vía aérea normal, esas moléculas, lo que es los esfingolípidos, se sintetizan de una manera normal a partir de serina y palmitoil coenzima A, generando moléculas como la esfinganina, la dihidroceramida, la ceramida, esfingosina y esfingosina 1-fosfato, que lo que van a hacer es generar unas vías aéreas normales, como se ve aquí en la figura. Sin embargo, hay defectos genéticos como es mutaciones o la generación de moléculas como es la molécula ORMDL3, que lo que va a hacer es inhibir a la serin-palmitoil coenzima transferasa, que va a ser una enzima importante para que la serina y la palmitoil coenzima A se puedan convertir en 3-cetoesfinganina y que obviamente se lleva a cabo todo este proceso. Si esta molécula ORMDL3 se une a la serin-palmitoil coenzima transferasa, obviamente no va a llevar a cabo su función. Por lo tanto, esta ruta metabólica no se lleva a cabo. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que, como se ve en la figura, las vías aéreas empiecen a cerrar, ¿sí? Esto generando un bloqueo de la respiración y por lo tanto generando lo que es un asma, ¿sí? Entonces vemos cómo los esfingolípidos y los acilgliceroles son componentes importantes para la fisiología celular, no solamente de las células, sino que incluso hasta de órganos, como por ejemplo lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase.
Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, tienen mi correo electrónico. Igual en la parte de abajo pueden ustedes mandarme un mensaje, yo a la brevedad se los contesto. Que tengan un excelente día y les mando un saludo.